Buenas tardes a todos. Damos inicio al Festival Ciudades Conscientes en la Ciudad de México. Y primero, antes de empezar la presentación, estamos muy emocionados de ser parte de este festival con 35 ciudades en todo el mundo. Ayer dio inicio con el capítulo de Bangalore, en India, que está haciendo un increíble trabajo. De ahí sigue hasta el sábado, cuando cerraremos aquí en Ciudad de México, en el Huerto Tlatelolco, con música, son jarocho, actividades con el Huerto Tlatelolco, un rally fotográfico, va a haber talleres, un poquito de todo. Y los invitamos a todos a que nos acompañen en físico o virtualmente. Y bueno, vamos a empezar con la primera ponencia del día de hoy. Terapia construyendo amor, una aproximación neurofenomenológica al diseño. Y para empezar, ¿qué es la terapia construyendo amor? Es una respuesta a nuestro contexto actual, donde vemos el diseño como un proceso terapéutico, un proceso para crecimiento, un proceso de sanación. ¿Y por qué construyendo amor? El amor visto como la aceptación, como el realmente aceptar lo que hay afuera de uno mismo, al otro, al planeta Tierra, y entraremos un poco más a detalle en eso adelante. De ahí, porque la construcción es más allá de solo el diseño. Vamos a hablar sobre los constructos que se crean mentalmente y cómo funcionan estos a través de cómo vamos experimentando el espacio. Y entremos un poquito en el contexto. Estamos en una época antropocentrista, donde el ego de la humanidad como tal es por encima del planeta Tierra, como que ponemos el sistema natural Gaia. Gaia es el mundo visto como un sistema fisiológico vivo, donde todos los que estamos dentro de Gaia somos parte de este sistema. Y lo que en la época en donde estamos está el antropocentrismo, el ego de la humanidad versus el sistema natural, como que estamos un poco afuera de este sistema. ¿Y qué sucede? Todo esto va empezando por este hombre, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Aquí Descartes plantea algo que viene afectándonos desde ese momento hasta ahorita, que es la mente y el cuerpo son algo separado. La conciencia y la experiencia también son algo completamente distinto, como que esto va rompiendo las formas en las que vemos tanto el mundo exterior como el mundo interior. Y de aquí también que empecemos a darle más peso a cuestiones o de cuerpo o de mente. No lo estamos tomando en cuenta como una sola cosa. Siguiente, por favor. Okay. Que ahí mismo se empieza a dar una polaridad. ¿Qué es esta polaridad? Por un lado, Yuval Noah Harari menciona que vivimos en una de las épocas más pacíficas de la historia de la humanidad, donde hay menos sangre, hay menos guerras. Si nos vamos hacia atrás, había más conflictos donde se generaba estas guerras más, era mucho más sangriento. De ahí también estamos en el punto donde hay carreritas al espacio, ¿no? O sea, hay estas compañías que están haciendo todo lo posible para llegar de forma comercial al espacio y ya se llegaron. Luego, el 80% de las personas del mundo, de los 7.87 millones, tienen acceso a un teléfono inteligente. Así que tenemos toda la información
colectiva de la humanidad al alcance de nuestro bolsillo, ¿no? Metemos la mano y ¡pum! Ahí tenemos no solo eso, sino conexión a distancia. Esta charla, estamos conectados en este momento en 35 lugares. Aparte, esta charla se queda guardada para que por las diferencias horarios pueda seguir esta conexión, se pueda seguir compartiendo. Pero entra la polaridad, la desigualdad. Esta conexión a través del teléfono también nos desconecta, y esta desconexión empieza a generar desigualdad porque ya no estamos el uno al otro de frente, sino también empieza a haber un mayor alejamiento de las personas. ¿Y cómo se va dando este lado de la polaridad? Los recursos naturales de la tierra. Hay una desigualdad de cómo se manejan, tanto de ciudad a ciudad o pueblo, de país a país, y la extracción de esos recursos. ¿Qué empieza a suceder? Como hay esta desigualdad y esta extracción con la vista del antropocentrismo, entonces empieza, cuando a eso le agregas el cambio climático y las problemáticas que empiezan a surgir, empiezan a haber movimientos masivos de personas, migración, refugiados, que ahora los refugiados políticos ya no solo son refugiados políticos, si te metes en el trasfondo, son refugiados de la crisis climática. Ya no hay los recursos naturales en su lugar que también promueven la crisis climática, más procesos naturales que nosotros le llamamos como humanidad desastres naturales, ¿no? Terremotos, huracanes, pero todo eso es parte de Gaia. Todo eso es parte del sistema natural para generar un balance. Y de ahí que nos vamos a la huella ecológica. Regresamos a los 7.87 millones. Las Naciones Unidas hablan que actualmente estamos consumiendo los recursos renovables y no renovables de lo que sería un país y medio. Y bueno, puedes decir, ok, ¿cómo un país y medio si todos estamos viviendo actualmente con lo que hay, ¿no? Bueno, un país y medio porque la forma en la que consumimos actualmente, si lo alargas, eso es lo que va a tomar. Ahora, de aquí al 2050, llegaremos con una proyección también de Naciones Unidas y del IPCC, llegaremos a los 9.3 billones. Y para ese momento necesitaremos tres planetas tierras para tener los recursos suficientes para sustentar a eso. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahora, Platón tenía una frase que para mí es una crítica en su tiempo, pero vean, desde ese momento hasta ahora, panem et circem en la República, donde se hablaba de cuestiones políticas, pero también todo un sistema que tiene que ver con la geopolítica. Vamos a la siguiente, por favor. Donde entra el consumismo. El consumismo que no viene solo de este pan y circo, ¿no? Porque el consumismo más bien devoró esta idea del pan y circo. Ahora todo el diseño que viene en todos los aspectos tiene esta idea, este constructo. Y me recuerda mucho este constructo en Big Brother de George Orwell, donde son estos pósters que están por toda la ciudad, donde están los ojos viéndote y es Big Brother is watching you, ¿no? Ahora es la misma situación, pero solo no tan agresivo, no tan imponente ante ti. Ahora todos la mercadotecnia, todos los carteles es mucho más sutil, mucho más suave, pero siempre imponiéndose a tu percepción. Y esta percepción, aunque tengas el sentido, que tienes el poder de lo que decides, te está diciendo qué hacer. Y al final es igual que Big Brother. Logra el objetivo que querían, el consumismo. ¿Cómo se empieza a hacer esto?
el empujoncito. ¿Qué es el empujoncito? Sí, en inglés se dice nudge. Y tanto Daniel Kahneman habla sobre los sesgos cognitivos o cognitive biases, y en el libro de Nudge le llaman a esos cognitive biases empujoncitos, donde se diseña con un objetivo. Si regresamos a la anterior, era el consumismo. Y con este objetivo hay detalles y cualidades dentro del diseño, dentro de los carteles, dentro de todos los tipos de diseño que van a generar una idea intrínseca, pero que no es tuya, para que consumas. Eso es como el empujoncito. Vamos a la siguiente. Ok. En la arquitectura, ¿cuándo sucedió esto? Hay un antecedente súper interesante y muy clave, que de ahí hacia acá también empezamos a ver las similitudes en todos los demás medios. El Lower Manhattan Development Corporation, después de el 9/11, ellos hacen una competencia para reconstruir el World Trade Center. En esta competencia entran más de 6,300 solicitudes o proyectos de 43 países. Pero el estudio SOM, hace algo que hasta ese momento nunca se había hecho. Hacen una campaña mediática para una competencia. Y en esta campaña mediática, ¿qué es lo que se empieza a vender? Se empieza a vender los constructos. No se hablaba de un empujoncito como tal, pero sí este constructo, esta idea de qué significa este proyecto. En todos los ámbitos de diseño podemos empezar una idea o un concepto, y con eso se empieza a desarrollar lo demás. ¿Cuáles eran los conceptos, los constructos del One World Trade Center o el Freedom Tower en específico? Es esta torre enorme que va a ser la más grande de este hemisferio, demuestra nuestro poder de país. Hay otras cuestiones para una remembranza de lo que sucedió, pero no solo eso, sino viendo hacia adelante, ¿no? Como que, pero no importa qué nos pase, somos los más fuertes y podemos reconstruir y hacerlo como nosotros queramos. Esta campaña mediática hizo que SOM ganara esa competencia. La siguiente, por favor. Entonces, empezamos a entrar a la parte de la neurofenomenología en el diseño. El constructo le da el valor al objeto. ¿Y qué significa esto? Para entrar rápidamente, quiero tomar unas de las ideas de Sigmund Freud que tiene que ver con la psicología de las masas. La psicología de las masas y cómo se aplica en esta idea del objeto como constructo. Y uno de los ejemplos más claros o más fáciles que Freud utilizaba era la Iglesia Católica. Pongámonos bajo esa perspectiva donde la Iglesia Católica tiene el constructo de Jesús, que puede ser, Jesús ya no está vivo ahorita, puede ser un objeto que sea la cruz, la crucifixión, puede ser cualquier cosa, ¿no? Inclusive creo que dicen, levantas una piedra y ahí estaré. Bueno, es el constructo que vas generando dentro de tu ser sobre Jesús. ¿Y qué viene siendo todo ese constructo? Fue la persona que se sacrificó por todos, fue un hombre que ayudaba a las personas, dio de comer, hizo tanto bien. ¿Qué va sucediendo en la actualidad? Las personas que ven eso se enamoran, como que hay una aceptación de este constructo, que sea algo físico o no. Pero hay esta aceptación, hay un enamoramiento de Jesús. Y entonces, ¿cómo se va generando una masa en cuanto a este enamoramiento? Ahí va entrando la parte de que tanto yo como mi prójimo
tanto yo como el otro, amamos al mismo constructo y nos identificamos en el constructo. Así que ya no solo es algo de un individuo, ya empieza a haber una sociedad, un colectivo donde pensamos y creemos en este constructo, lo que le va dando fuerza. El significante representa al sujeto para otro significante. Jacques Lacan, psicoanalista que siguió después de Freud. Y aquí entra esta parte de el colectivo. ¿Cuál es el constructo básico que va afectando a todo? El lenguaje. El lenguaje es un constructo con el que yo conecto con los demás, y esta conexión me representa a mí como sujeto ante el otro como sujeto y su lenguaje y su significante. Entonces, el significante representa al sujeto para otro significante. ¿Qué va sucediendo aquí? Entonces, el pensamiento de este lenguaje, el pensamiento, las ideas de lo que crea el lenguaje van siendo afectadas por la acción. Cómo lo utilizamos, también cómo nos desenvolvemos en el espacio. Y esto va también cambiando el pensamiento. Por eso en este festival le llaman el continuo persona-espacio, que es este diálogo que siempre está en un continuo circular del pensamiento, el espacio y la acción. Y regreso un poquito a Lacan. ¿Cómo se genera el lenguaje para Lacan? Vámonos a un infante. Cuando está uno bebé, cuando hay los bebés, las primeras palabras que se pueden decir puede ser mamá, papá, pero esto sucede porque hay una estructura fisiológica de qué puede decir la boca, cuáles son los movimientos, los músculos, lo que nos permite decir. Y la A y la E son de las primeras vocales que podemos decir. Y de ahí, entonces, podemos fonetizar mamá y papá al inicio de forma mucho más fácil. Pero ¿qué va sucediendo? Nosotros, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué va sucediendo? El bebé puede repetir esta palabra que ya tiene forma parte de un lenguaje, forma parte de una historia, tiene sus definiciones. Pero para el bebé solo va a ser lo que puede hablar en ese instante. ¿Qué es lo interesante? Tiene su primer contacto con la palabra, su primera historia con la palabra. Y esa es entonces las personas que estén a su alrededor, normalmente la familia o quien sea, van a darle un condicionamiento positivo porque van a reaccionar de forma como muy alegre, van a hacer que el bebé se sienta bien al decir la palabra. Ya hay un enlace afectivo con una palabra que al inicio para el bebé no significaba nada. Ahora tiene un significado emocional. Vámonos a un paso más arriba y más amplio. Las palabras tienen su significado y a través de la historia, el lenguaje puede ir cambiando poco a poco, pero hay una aceptación del colectivo de las palabras. ¿Y qué sucede aquí? Entonces está una parte de definición de una palabra histórica, está una parte de definición aceptada culturalmente, que una palabra aquí en Ciudad de México puede significar algo distinto a otra parte de México, a otro país, que seamos de la misma lengua hispanohablante. Entonces hay todas estas capas para el lenguaje. Y nos vamos a la siguiente. Entonces,
¿qué es lo más importante del lenguaje? Y Humberto Maturana dice, lo central del fenómeno social humano es que se da en el lenguaje, y lo central del lenguaje es que solo se da en él, solo en él se da la reflexión y la autoconciencia. Entonces, este lenguaje, estas capas, tanto mi historia como la historia colectiva, va generando un proceso de conocernos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo más importante entonces en este reconocer? Regresamos al inicio de Terapia Construyendo Amor. El amor, la aceptación. ¿Y cómo empezamos a hacer eso? Es aceptando y reconociendo que nosotros como humanos tenemos todas estas partes que nos integran, que era, hablemoslo desde el lenguaje, esta primera experiencia que tenemos que es emocional. Es este reforzamiento de, oh, puedo decir esta palabra y alguien viene y me abraza o me hace fiesta, me hace sentir bien. Pero tenemos un abanico entero de emociones, de las cuales todas son parte de nuestro ser. Hay que aceptar todas esas emociones. Entramos un poquito ahora como un clavado a la neurofenomenología y cómo va uniendo estas diferentes historias y formas en las que nos vamos vinculando con nosotros mismos, con el colectivo, y en específico, cómo nos vamos conectando al medio ambiente. El enactivismo, que es una de las bases de este festival. Y Varela le define, la cognición no es representación de un mundo predado por una mente predada, sino más bien la puesta en obra de un mundo y una mente a partir de una historia de la variedad de acciones que un ser realiza en el mundo. Regresamos aquí. Entonces, somos toda esta parte nosotros mismos. No es esta polaridad o diferenciación cartesiana, sino que tanto el espacio y la acción que podamos realizar a través de las capacidades que tenga nuestro cuerpo, recordemos lo que podemos hablar al inicio, se va modificando con la práctica, los músculos van creciendo, también nuestras acciones en los espacios. Ahí, como van creciendo, también nosotros vamos desenvolviéndonos de forma distinta en los espacios, pero hay un vínculo directo que esos dos van creando el pensamiento. Y a la vez, por ejemplo, si vas caminando por un espacio de forma normal, podemos ir tanto realmente apreciando el espacio o estar dentro de nuestras cabezas, pensando en mil historias. Pero de repente, ¿qué tal si pones un poco de música y te pones audífonos mientras vas caminando? Tu forma de ver el espacio cambia completamente. ¿Qué tal si de ahí te marca una persona con quien tienes un vínculo emocional y te dicen algo bien bonito o al contrario, algo que te pone triste? También eso va a cambiar cómo ves el espacio y cómo lo exploras, cómo caminas y vas desarrollándote dentro de ese espacio. Y hay este vínculo que van los tres siempre afectándose. Entonces es muy importante en el proceso de aceptación que aceptemos también lo demás que hay a nuestro alrededor, no solo desde la arquitectura, sino toda la demás vida, todo el sistema natural que hay. Por lo tanto, hay que dejar atrás esta dualidad, que de esta dualidad al final viene el consumismo. Hay que empezar entonces a generar otro tipo de acción. ¿Y cómo podemos empezar a tomar estas cosas en cuenta para el diseño? Cualquier tipo de diseño. Se habla de ofrecimientos, pero vamos de Gibson al diseño de la experiencia del usuario. Gibson empieza con la palabra affordance, que esos son los ofrecimientos. ¿Qué son estos ofrecimientos?
Desde una parte física, el ofrecimiento es lo que un objeto me permita hacer con la acción. Por ejemplo, este micrófono, puedo tomarlo con mi mano, puedo moverlo. Estas acciones dependerán de mis capacidades neuromotrices y a través de eso lo que yo pueda hacer con el micrófono. Esto va para todos los sujetos. De ahí, en el diseño de usuarios, en el UX, entran características más cognitivas. ¿Qué es un ofrecimiento cognitivo? Aquí es todas las claves que se puedan encontrar y se propongan en el diseño para que te haga pensar o te haga realizar una actividad, una acción. Y ahí entonces, si empezamos a ver esto le damos como la vuelta, entonces podemos hablar de generar objetivos en el diseño que logremos a través de los ofrecimientos cognitivos o de los ofrecimientos tradicionales. Por ejemplo, hablemos de salud. Habemos tantas personas en el mundo distintas y en diferentes lugares se pueden llegar a ver enfermedades que en la arquitectura, por ejemplo, el síndrome del edificio enfermo. Ahorita regresamos a esto. El síndrome del edificio enfermo. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es esto, no? Es en varios edificios en todo el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha proyectado que 1% del Producto Interno Bruto de cada país se está perdiendo por el síndrome del edificio enfermo. Y analicemos el caso del edificio Fenosa en Barcelona. Todo empieza con los empleados que pasan la mayor parte de su tiempo dentro de los edificios trabajando, se sienten un poquito mal. No se sabe por qué. Puede empezar como algo emocional. Tal vez empiezan a sufrir insomnia. De repente en el trabajo hay como un malestar que no saben muy bien qué es, pero no se sienten completamente bien. Todo esto empieza como una forma que podría ser síntoma de cualquier otra cosa. Pero ¿qué sucede aquí? Que eso es solo el principio, empieza a ir en aumento, inclusive a llegar a la lipoatrofia semicircular. Entonces se alcanzan a ver unos huequitos en la piel. Si no se alcanza a ver, bueno, entonces imagínense su brazo, como las partes más gorditas o el muslo. Ya no es liso, sino que hay la parte lisa y luego es como si hubiera un hueco, como si hubieran dado una mordida y luego continúa. ¿Por qué sucede? Los edificios tienen una humedad relativa muy baja y una cantidad de electricidad estática muy alta. Y esto está directamente en contacto con nuestra piel. Recordemos que somos agua en gran cantidad, así que esta electricidad estática bajo estas variables es muy dañina para nosotros. Tanto así que se empiezan a presentar estas hendiduras en la piel, que es justo por el contacto con la electricidad estática. Aquí hubo falta una aceptación de los procesos biológicos de la construcción y de la biología humana. Entonces, ¿qué se hizo en el edificio Fenosa para que no acabemos como por el lado malo? Ok, se tiene que cambiar todo el sistema de ventilación, hay que promover una humedad relativa más alta. Todo el inmobiliario de las personas tiene que tener su tierra y el edificio también tiene que tener tierra para que la electricidad pueda descargarse y no quede justo en donde están los mobiliarios. Por lo tanto, ¿por qué aparecía en esas partes? Porque era la parte más cercana del cuerpo a los escritorios. Ahí estamos hablando de una cuestión más biológica. Pero si nos vamos a una cuestión psicológica y social, los muros.
que aquí en México tenemos el muro que, por ejemplo, Trump quería construir este otro muro que ya hay, ¿no? Pero estos muros no son recientes. Hay entre Israel y Palestina, el muro de Berlín. Siempre ha habido esto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el sociólogo Zygmunt Bauman hablaba sobre la arquitectura del terror. Y es como desde el reglamento de construcción, las propuestas urbanísticas a nivel político van siendo moldeadas de acuerdo a la visión de la persona que esté en poder. Ok, hasta ahí bien. Pero ¿qué sucede si esa persona lo que quiere promover es el terror? Y Zygmunt Bauman lo habla de esta forma. Cuando levantas un muro, ya no puedes ver al otro. Ya no está este contacto. ¿Y qué sucede? Entonces es el desconocido que está detrás. Y el desconocido, lo que no conocemos, lo que no podemos ver, a veces es lo que nos ocasiona un poco de ansiedad. ¿Qué puede pasar cuando esto suceda? Y ahí, entonces, empieza el miedo y temor. ¿Qué sucede cuando esto lo traemos a un lugar donde hay una fuerza opositora y una yéndose hacia abajo? Entonces, es el poderoso y el que va a sufrir del poderoso. Aquí, un lado del muro, entonces, puede reaccionar de una forma más agresiva para que no suceda lo que pudiese llegar a pasar. Analicemos el lenguaje de Trump. Era, ok, el muro porque ahora que están los refugiados por la crisis climática, que no existía, se viene acercando y es, no, pero este muro nos va a ayudar porque ahí viene lo peor de todos estos países. Vienen violadores, vienen bla, bla, bla. Sigue construyendo, no un muro, un constructo. Regresemos a esta construcción, a este constructo que es lo que nos va a identificar a todos los de un lado del muro. Si podemos generar miedo y temor, entonces también podemos generar colaboración, cooperación. Aquí es muy importante esta parte de la aceptación. Aceptar que somos humanos, todos. Aceptar que somos parte de un sistema natural y en este sistema natural hay tantas más cosas. Hay todo un mundo animal, todo un mundo de plantas, todo eso. Así que empecemos por nosotros, empecemos a promover la aceptación tanto del otro como metiéndonos y siendo partes de este sistema natural. La siguiente, por favor. Maturana decía, la vida humana es un entramado en el amor. Entonces, el lenguaje, los constructos y la vida, siempre vamos a estar en este proceso de identificación tanto al constructo como con el otro, con la otra persona. Y estas identificaciones son, cuando son en el amor, va a generar que queramos hacer todo. Vamos hacia arriba a esta frase. Queremos lo que aceptamos lo que queremos. ¿Y qué va significando esto? Hace que el amor sea la emoción fundamental que constituye la organización humana, que se transforma en sistemas sociales a través del surgimiento del otro, no solo como algo diferente a yo, sino como un ser legítimo. Y aquí esta identificación puede ser en el amor con mi prójimo y hacia un constructo, pero ese amor puede ser que no sea a través de una aceptación de todo lo demás,
sino solo del constructo que estamos generando en ese momento. El amor es una herramienta súper fuerte para lograr lo que queramos, tanto positivo como negativo. Es la aceptación. Entonces, ¿cómo empezamos a unir todo esto, ¿no? Hablábamos de la neurofenomenología en este proceso de la enacción. Y aquí Varela utiliza mucho una reflexión con el budismo, donde en el budismo hablamos sobre la concientización de nuestra acción en el momento, ¿no? Que también se le puede hablar sobre el mindfulness y ahí lo que se busca es ser conscientes de nuestras acciones, ser conscientes de lo que vamos a hacer, de lo que estamos pensando, aceptar todo nuestro proceso. Entonces, esta aceptación, este amor, hay que empezarlo por el amor y la aceptación de uno mismo. Hay que aceptar que que hay ocasiones donde nuestra mente está generando y creando historias y todo un teatro entero. Es parte de nosotros, ¿no? A veces queremos como que calmar la mente y estar en el instante. Queremos tal vez enfocarnos a algo y lo logramos en momentos y en otros momentos nos vamos en nuestras historias. Es parte de nosotros. Aquí la inacción, entonces hay que empezarla por este proceso de aceptación, este proceso de amor hacia nosotros primero, para que aceptemos que a veces también tenemos algo que regreso rápidamente a Freud, que se utiliza en todo este proceso, que es el ideal del yo y el yo real. El ideal del yo es esta idea, este constructo de lo que quisiéramos ser. Si regresamos a la dualidad cartesiana, entonces puede ser este constructo un ideal tanto más físico o un ideal tanto más mental. Estamos descalificando a la otra parte, ¿no? Así que no hay realmente, no es un yo real. El yo real es lo que somos completamente, todo lo que nos comprende, que a veces es un poco más difícil de aceptar porque quisiera ser como el yo ideal. Así que cuando empezamos por este proceso de aceptación del yo primero, entonces puedes trasladar esto, y aquí regresamos un poco al lenguaje, significaría que es toda nuestra historia desde lo que somos capaces de hacer en un mundo físico, con nuestro cuerpo físico, pero también toda la historia que es emocional de nosotros, toda la historia que tenemos con los vínculos hacia todos los demás y toda la historia que tenemos en espacios. Que aquí, si recordamos rápidamente, los espacios, a veces guardamos memoria e historia en los espacios. ¿Qué va sucediendo? Que todo eso también es parte de cómo vivimos el mundo y cómo pensamos. Así que al aceptar esta parte, también estamos aceptando a todo lo demás. Vamos otra vez a arriba. El ser biopsicosocial. Entonces, hay que recordar estas cosas y de ahí pasarlo. Vamos a la siguiente, por favor. A ir más allá del antropocentrismo, ir más allá de este egoísmo de la humanidad y regresarnos al sistema natural. Regresarnos a que el espacio
y todo lo que hay en la naturaleza, yéndonos a una escala mucho mayor. Todos nos necesitamos. Recordemos Gaia. Gaia es todo el mundo visto como un sistema fisiológico único, no como humano acá, mundo animal acá, sino todo dentro de uno. Y todo necesita que tener un balance y un proceso para que funcione de forma adecuada. Regresemos al cambio climático también. No hay este balance. Hay una aceleración de cómo estamos consumiendo y cómo se están generando estos desgastes para que entonces la Tierra necesite generar el balance. Dentro de estos procesos se extinguen animales, se extinguen todo tipo de vida. Vida que es necesaria para que el sistema funcione de forma adecuada. Un ejemplo muy rápido es cuando reintegraron lobos a Yosemite. Como ahorita nuestro ambiente, ¿no? Que hay otros sonidos. Todo esto es parte de aquí. Y bueno, ¿qué sucedió en Yosemite? Los venados y los alces estaban generando una erosión de los suelos porque no tenían su depredador como natural, que eran los lobos. Ahí, así que se estaban extendiendo en cantidad y estaban caminando por todos lados generando una descomposición de la tierra. ¿Qué sucede cuando lo cual eso va afectando a los demás sistemas de ahí, que no solo era la tierra, sino también las aves? Empezaba a irse la vida, ya no había tanta vida animal ahí. Cuando ingresan a los lobos, el solo hecho que fue una manada pequeña, no recuerdo los números, pero esta manada hace que los venados y los alces no se queden en un solo lugar, sino que empiecen a moverse porque ya hay este animal que vuelve a generar el balance dentro de este sistema. Y ahora hay un florecimiento de vida en todos los aspectos. Regresaron aves, regresaron otros animales que ya no estaban. Es lo mismo, a una escala mayor. Hay que reingresarnos a este sistema. Hay que aceptar toda esta vida que es parte para una homeostasis, un balance adecuado dentro de Gaia y diseñar de acuerdo a eso, tener ese objetivo y generar los diseños para promover ese objetivo. Que si no lo hacemos, el planeta Tierra continuará con estos procesos y es posible que la humanidad entonces su ego se extinga. También lleguemos a una extinción humana. Terminamos con esta frase que había mencionado hace ratito. La vida humana es un entramado en el amor. Entonces, hagamos que el amor sea una herramienta para generar una terapia en nuestro sistema Tierra y en nosotros mismos. Gracias. Les invitamos a que nos acompañen al resto de las charlas. Los links de Zoom están todos en la página de Excel donde se registraron. Y no solo los eventos de aquí en Ciudad de México, sino todos los eventos de las 35 ciudades participantes. Que tengan muy buen día.